Buenas, ¿cómo andan todos? Espero que anden bien. Hoy vamos a hablar del negocio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar. Pará, que me estoy trabando. Eh, Acabas de sacar este libro, El destino, una caja, en la colección Editor, que ya eso te dice algo. Traté ¿Cómo de se...? hacerme rico con la editorial y no pude, voy a tratar como autor. A ver si ahora sí. Pará, porque estás de todo lado del mostrador. Digamos, si hay pocas personas que pueden decir, estamos de todos los lados. Vos estás en todos lados del mostrador. ¿Hay alguno que te haga rico? No, pero sí puedo decir que la editorial es la que peor le va. Cuando estaba solo en la editorial decía, no, le va peor a los demás. Ahora te digo, al que peor le va es el editor o la editora. Mirá, yo hubiera creído al revés, ¿eh? Que quizás la editorial era lo Para que... mí, por lejos, tiene el mayor riesgo, porque es el que pone el capital que después mueven todos los demás. Digo, hay mucha librería que tiene el 90% de sus libros consignados o mucho más. El distribuidor, si bien no está buenísimo, o sea, el mundo del libro es un mundo de porcentajes. Por ende, no es lo mismo llevarte un 10% de $1.000.000 que llevarte un 10% de 5 pesos, claramente. Entonces, como la tarta se viene achicando, ya sea por la crisis económica, por la competencia por el tiempo ocioso, nombra lo que vos quieras, pero se viene achicando, por lo menos en Argentina, en España no está pasando eso, cada vez esos porcentajes rinden menos. Entonces, tampoco es que el distribuidor está haciendo rico, pero mal que mal está moviendo capital, material, libros que apostó y pagó un editor. Está bien, es verdad también que el distribuidor está este raro negocio de invertir la misma plata en los libros que se venden que los que no se venden. Vos escuchás a alguien que está en el rubro gastronómico y te dice, si yo en la carta tuve durante un mes N plata y no lo pidió nadie, lo levanto y lo saco y ya está, y no se pierde más plata en eso. Y los ingredientes básicos quizás se aprovechan para otra cosa. Acá el libro es como que hay que guardarlo, hay que pagar el espacio guardado, la plata la usaste igual para llevarlo a un lado y para volverlo a traer. La gente a la cual le pagás para que lo ingrese a un sistema o vaya por las librerías diciéndole a los daily book de este mundo, este libro es fantástico, por favor tenelo y exhibilo, también le invertís igual. Entonces, al distribuidor no le va muy bien, pero de última todos esos libros que se mueven, que se destruyen, que se pierden o que efectivamente se venden, no los pagó él. La librería tampoco los pagó él. Hay que ser también muy empático con todos los eslabones de la cadena, ¿no? Porque vos donde te pares vas a escuchar las problemáticas y las vas a poder entender y vas a poder tener compasión por eso. Pero terminando este resumen, eh, el autor o la autora que sí está bien, invirtió un montón de tiempo en escribirlo, en corregirlo y demás, eh, tampoco va a perder la plata si no sale. El editor invierte igual que todos los demás y además pierde la plata si no sale. A grandes rasgos, nosotros sabemos que el autor o la autora se lleva el 10%. Te va a decir, che, yo laburé en este libro 3 años, investigué, o leí otros tantos libros para poder escribir una novela tan buena, o hice tantos talleres para poder hacerlo, invertí dinero, y el 10% me resulta poco. Vos vas a ir al editor o la editora y te va a decir, yo me llevo el 30%, todo aproximado, ¿no? Después, como todos sabemos, estos porcentajes se mueven levemente. El editor o la editora, la editorial, te va a decir, yo me llevo el 30% del precio de venta al público, pero yo con eso tengo que pagar el papel, la imprenta, la corrección, la traducción, el diseño, la maqueta, y además llevarme algo de plata para poder subsistir. Y sí, parece poco para todos esos gastos. El distribuidor te va a decir, yo me llevo el 20, y con ese 20 tengo que tener un depósito donde guardarlos, empleados, un sistema, porque si un sistema los libros sabemos dónde están, tengo que facturar, tengo que gastar en nafta para trasladarlos, gente que los mueva, suena poco. Y el librero, que se lleva el 40, depende, librería más chica, más grande, te va a decir, che, yo tengo que tener un espacio grande, lo tengo que alquilar, tiene que estar bien ubicado para que la gente pase, me cobran el agua por metro cuadrado y pago como si fuera una pileta de natación, pero tengo una canillita, tiene que estar bien iluminado, está todo oscuro, la gente no entra y no mira los libros. La gente que trabaja conmigo tiene que tener cierta formación lectora, porque vos querés ir y preguntar por el libro y que te recomienden bien. Ahí te corrijo. La librería no se lleva el 40, se lleva el 30. Bueno, depende de la No, librería, las cadenas se llevan el 50, depende. no, pero bueno, hablemos del 40. ¿Sí? El mundo del libro es un mundo blanco. Está todo en blanco. Y ya cuando cobraste, Perdiste un montón. hay un 5% que se llevó la plataforma de cobro, los impuestos y todo. Ahí tenés un 10% que no te llegó.
Sí, pero eso le va a pasar a todos los eslabones. Digo, el distribuidor va a pagar el 35 de ganancia, depende de dónde esté, va a pagar ingresos brutos o no. Y así le van a pasar a todos los eslabones, van a tener la carga impositiva del país, y sí, y reducirá aún más eh, ese descuento que tiene, pero eso es parejo para todos. El autor te va a decir, bueno, depende de los casos, pero en general facturan para que le paguen las regalías, bueno, tiene que pagar el monotributo o es autónomo. Digo, esa carga impositiva a todos les No, hereda. la impositiva está, pero yo lo que voy es las plataformas de cobros que quizás de otro lado, mayormente uno se maneja por transferencia en el mundo del libro. Pero vos cuando cobras con tarjeta de crédito. Y ahí tenés un cargo Sí, ahí grande, seguramente perdés una parte más. muy grande, muy grande. Pero nada, es el negocio, está armado así. Esto está bueno que decís, porque mucha gente no sabía de dónde sale el precio del libro. Ese libro siempre lo fija, por lo menos en Argentina y en los países que tienen la ley de precio único, lo fija el editor o la editora. Por ende, cuando los precios suben, la culpa no es del librero. Realmente es el que recibe todas las quejas, pero no es culpa de ellos o ellas. Igual en general cuando los precios suben, el problema es del papel. Rara vez ves a editores manejando autos de lujo donde fue a parar la plata no pagada de las regalías de los autores o de la venta de los libros. sí, totalmente. ¿Ustedes cómo fijan los precios? ¿Directamente tienen precio de impresión por X cantidad o manejan otras variables desde Godot? Tenemos una ruleta que hacemos girar y depende de dónde frena, ahí le ponemos. No, a ver, en el mundo del libro todo cambia, pero hay un estándar que es todos los costos sumados se multiplican por 7 para poder abastecer a toda la cadena de valor. Más o menos. Después, todo esto que yo dije, a todo hay una excepción. Cuando vos me marcabas, por ejemplo, el porcentaje de la librería, hay librerías que llevan el 35, otras se Sí. llevan el 50, hay cadenas que llevan el 50 y librerías independientes que llevan el 50. Esto es una negociación que tiene que ver con el volumen y un montón de cosas. Después hay autores que se llevan el 11 o el 12. Después hay contratos que son, no sé, hasta 3.000 libros vendidos el 10, pero a partir de los 5.000 el 11 o el 12, pues se entiende que a todo eso tiene excepciones. Pero a grandes rasgos hay algo que se llama escandallo, que es un nombre muy particular, que es a grandes rasgos el Excel, donde se vuelcan todos los gastos, todos los costos. Carlos Díaz dio un taller muy bueno en la FED en torno a cómo generar un buen escandallo. Es como uno de los grandes puntos flojos que suelen tener las editoras y los editores, porque nadie arranca una editorial diciendo qué ganas de tener un Excel, arrancás por otras razones y después, mal que mal, caes en el Excel. Eh, Generalmente la mayoría se mete para leer más y lee menos. bueno, pero eso es así en todos los rubros. O sea, la persona que dice, ay, qué ganas de tener un bar, yo tendría un bar, la gastronomía. Si te gustan los bares, anda a leer, tomate un café, pero no tengas un bar, va a ser lo peor que hay. Si vos querés leer, no tengas una editorial. Tenés un trabajo que sea verdaderamente lucrativo para que puedas comprar todos los libros que quieras y pedí horas libres para poder leer. Pero volviendo a la pregunta de los costos, en general se suman todos los costos, que es, en el caso de Godot, por ejemplo, suele ser siempre, incluye la traducción, que es un costo muy alto, justificado, con todo el trabajo que implica traducir, pero me refiero a cuando vos mirás el escandallo, el, el, la fila de la traducción es un número alto, después los traductores te dirán quizás que no está acorde a la cantidad de horas que invierten, o con ese número no se puede vivir, no importa, tú lo pones al neto, es como lo mismo que cuando vas a imprimir. Y el gran tema, por eso hablaba antes de los volúmenes de venta, es que vos tenés una masa de gasto, vamos a decir que todo eso sumó 1.000 pesos, no es lo mismo, no sé, 250 de traducción, 250 de imprenta, 100 de corrección, yo que sé, experimentar algo, esos 1.000 pesos no es lo mismo dividirlos por 300 ejemplares que por 1.000 ejemplares que por 5.000 ejemplares. Si es por 5.000, no me van a hacer la cuenta en vivo, te va a dar un número unitario mucho más bajo que cuando lo multipliques por 7 para que aguante toda la cadena de valor, bueno, va a cambiar un montón. Y eso hace un poco a veces una bola de nieve, o un círculo vicioso, mejor que una bola de nieve, donde el libro que es caro se termina vendiendo menos todavía y genera un antecedente para que después se ponga, cuando calcules la tirada, la calcules más bajo y por ende dividas por una cantidad. Y ahí viene también un poco por qué la relación está entre la ley de precio único, que cuida a las librerías pequeñas, que cuida los puntos de venta donde las editoriales más pequeñas y medianas venden estos libros estrafalarios que se les ocurre publicar y que hace que se pueda dividir por una cantidad de ejemplares mayor los costos generales del escandallo. Acá en el libro, quizás
tocas uno de los eslabones menos romantizados de la industria del libro. Creo que la Ojalá se ponga imprenta. de moda y haya muchas distribuidoras, pero lo veo difícil. No, no creo, y tampoco sería bueno, ya sabés que es un quilombo si tenemos 100 distribuidoras. Eh, Es muy discutible eso. Es uno de los ¿Sí? puntos del libro. No sé si 100, pero parte de lo que el libro intenta o el razonamiento que hay de fondo es que hay un techo de cristal en la distribución. Si no estás bien distribuido, hay un techo de cristal ahí. La gran mayoría de los libros no son ni un éxito de ventas rutilante, ni el peor clavo de la ferretería, están en una gama intermedia, y esa gama intermedia llega al punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio es cuando es un porcentaje de la tirada, y una vez que vendiste ese porcentaje de la tirada, se cubrieron todos los costos. Si tu punto de equilibrio es el 50% y vos hiciste 1000 libros, cuando vendas el 501 recién tenés ganancia, con 500 pátalo. Estos libros que van a pivotear en tiradas de 1000 ejemplares, por decir algo, entre los 300 y los 700 ejemplares, la verdad que estén más cerca de los 700 o de los 300 va a depender de la prensa y de la logística. La logística entendiendo también el trabajo de charla con los libreros y las libreras para que conozcan mejor el libro y tengan más ganas de exhibirlo o de recomendarlo. Cuando las distribuidoras son enormes, no sé, 80, 90, 100 sellos, esto, por supuesto, hay en todos los eslabones de la cadena del libro hay gente chiquitita que hace las cosas mal, gente chiquitita que hace las cosas bien, empresas grandes que hacen cosas bien y empresas grandes que hacen cosas mal. No, el tamaño per se no nos indica que algo sea bueno o sea malo. Si vos tenés 80 sellos, 90 sellos, 100 sellos, es muy difícil que a todos le puedas prestar atención. Va a haber un tema además de que algunos sellos a nivel distribuidora, no por su calidad, a nivel distribuidora, vendan tan poco que sean deficitarios, o sea que si vos tomás la cantidad de gente que tenés que tomar para que le respondan todas las consultas a esos editoriales. Y después salgan a promoción todos esos libros, te fundís. Y si estás con la gente que podés tener por la venta general que tiene la distribuidora, no le podés prestar la atención que tenés que prestar. Y este es un tema súper extendido entre los editores, que se da mucho más marcado cuando vos tenés una distribuidora en el exterior, es decir, que estás un poco a ciegas de lo que pasa. En el mejor de los casos, viajás una vez al año a ese territorio, a Colombia, a Chile, o sea, y te pueden mostrar el diario de Ilia y nadie sería ni el primero ni el último, ¿no? Esa vuelta, si el distribuidor es piola, estoy muy contento con todos los distribuidores del exterior, no estoy hablando de ninguno de ellos, pero si el distribuidor es piola, vos le decís con mucho tiempo, cuando vas a ir, habla con 3, 4 librerías que son piolas esas librerías y dice, che, viene este distribuidor del exterior, exhibime un poco más el material, vos pasás, el material está exhibido y te comprás un buzón. Pero lo que iba con esto es, siempre que vas a elegir una distribuidora del exterior, del interior, te preguntás, ¿voy a hacer cola de león o voy a hacer cabeza de ratón? Siguiendo una analogía bien desgastada. Hay un tema ahí. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver en Latinoamérica, con varios ejemplos, en Colombia, en México, en Chile, en Uruguay hasta cierto caso, y en Argentina expandido hace tiempo, es que empiezan a surgir pequeñas distribuidoras de un puñado, de 10, 15, 5, 8 editoriales, que en general las que mejor funcionan son las que tienen el mismo tamaño, porque entonces se le presta la misma atención a todos los sellos. Digo, yo no quiero dar nombres propios de sellos para que no se haga ninguna inferencia de nada, pero si vos tenés una editorial que vende 1000 ejemplares por mes o 2000 por mes y saca una novedad de un autor relativamente conocido, una autora relativamente conocida, y le vas a apostar más a esa que al que viene y te muestra el último libro de poesía experimental que hizo 300 ejemplares y que es una autora o un autor de 20 años que nadie conoce. Con cierta lógica de rendimiento y eficacia, tiene sentido. Ahora, si la distribuidora que se arma nueva son todas editoriales que están sacando poesía experimental, o bueno, quizás está bueno que esté un poco más surtida las temáticas, pero me refiero, todos están empezando y todos los títulos van a tener la misma potencia, más allá que alguno puede despegar, bueno, el corredor, la persona que visite las librerías o el que encabece la distribuidora, es mucho más fácil que divida su tiempo de una forma más ecuánime. Seguramente con un crecimiento más lento, seguramente es muy difícil lograr la atención. Nosotros cuando recién empezábamos con Carbono, que Sigilo recién arrancaba, Godot publicaba líneas de ensayo mucho más complejas que las que publica ahora, o no solo las complejas, ahora publicamos otras cosas que han vendido bien, etcétera, etcétera. Bueno, era mucho más difícil llamar la atención de la librería. Era como medio, bueno, ¿y esto a quién se lo vendo? Porque bueno, de a poco los sellos fueron creciendo y la distribuidora fue creciendo orgánicamente con el crecimiento de esos sellos. No creció por la adición de nuevos sellos. Y eso es un tema que tiene todo lo que es, tiene un trabajo artesanal, que va desde el desarrollo de un bar, siguiendo con el ejemplo de gastronomía, hasta una editorial,
que te permite responder mucho más naturalmente a ese crecimiento orgánico y comerte muchas menos curvas, además. Digo, en algún punto en un paralelismo pasó lo mismo con la Fed. Si bien a la Fed se la ve, bueno, digo, la feria de editores, la feria esta que organizamos nosotros, en agosto y bla, porque calculo que los que estamos acá la conocemos, eh, el recorte de los últimos 5 años es como, la Fed, la Fed. Nosotros hicimos 5 ediciones en la tribu, donde yo literalmente llegaba 2 horas antes a la tribu, toda gente hermosa y amiga, con un blem y una bailarina, limpiaba las mesitas, se acomodaba, poníamos música con la gente del bar, me pedía algo para tomar, en 2 horitas tenía armada la Fed, venía la gente, todos contentos, ahora alquilamos un predio enorme, 3 días antes empezamos el armado, se prueba un montón de cosas, bueno, probablemente porque nuestra experiencia era nula, o sea, habíamos organizado un cumpleaños y alguna presentación de un libro, nosotros tuviéramos que haber encarado eso de un principio, seguramente hubiéramos fallado mucho más de lo que hemos fallado. Entonces, en la distribución pasa algo parecido. Muchas veces se cree que aumento de tamaño es simplemente un poco más, y cuando hay un salto de escala, de magnitud, cambia todo, no es un poco más. Y empezar a tomar esas cuentas, esos desarrollos, cambia un montón. Digo, cuando vos empezás, en vez de hacer una salida que son no sé, 300 ejemplares, 500 ejemplares juntos, ¿no? Para un lado, o 1000 ejemplares para un lado, bueno, con 1 o 2 personas que le pongan voluntad y se queden hasta tarde, arman todos los paquetes, cuando las salidas son 6.000 ejemplares o 7.000 ejemplares, 2 o 3 personas pueden tener mucha voluntad, no termina más de armar los paquetes. Entonces, hay un cambio ahí que no es simplemente más. Me fui por las ramas. No, pero está buenísimo, está buenísimo. Iba a ir por otro lado, iba a ir por el negocio cultural, que en realidad no mueve solamente cultura, sino que hay un montón de eslabones más que se mueven. Porque ahí con la FED, por ejemplo, estás moviendo a los fleteros, estás moviendo, no sé, el papel, estás moviendo el chabón que vendía café adentro de la FED. Entonces, hay como que estamos en una época que a la cultura se le está dejando de lado y en realidad es un engranaje que mueve un montón de cosas. Es un porcentaje del PBI, sin lugar a dudas. Pero, total. Mira, hoy estaba reunido con unos exfuncionarios de gobierno, yo qué sé, y a donde mirás ves cosas, o sea, solo la Fed, para cajas, vieron que hacemos el programa de librerías aliadas y demás, y le damos las cajas, las cintas, ¿no? Solo la Fed, la otra vuelta pagamos una factura de 70 lucas de cintas. O sea, Claro. el nivel de cintas, le digo cintas de embalar que se mueven ahí, y no es lo que se viene a la cabeza si pensás en la Fed. Y de ahí puedes pasar a, no sé, el chabón que hace las lonas, con que ploteamos todo, las papeleras, los tipos que encuadernan, vos decías los fleteros. Los fleteros es jueves a la mañana de armado, muy paradigmático, de fleteros y peones. Se hace una doble, triple fida en Corrientes, que en algún momento a ver qué soluciona eso. Pero bueno, empezás a ver un montón de cosas, lo que decías del café. Nosotros armamos una pequeña numeralia post la Fed y le habíamos preguntado, che, ¿cuántos cafés serviste? No para contar de las costillas, sino por la numeralia. El número era mal, no me acuerdo, pero era tipo como 5.000, 6.000 cafés. Y eso también tiene los vasitos estables, y el azúcar y el palito para revolver. Cuando empiezas a mirar, mueve un montón de cosas. Claro. Ni hablar si te vas a una feria como, no sé, la Feria Internacional de Buenos Aires, que mueve 1.000.000 de personas, y bueno, probablemente además, digo, electricistas, metros de cable, no sé, con esto que empezamos antes el armado, creo que fue el miércoles, que estaban los muchachos de electricidad, y vos veías todo por abajo de las mesas, un cableado, pues le damos tensión a todas las mesas. No sé los metros y metros de cable de electricidad que se. Las cintas de aislantes, yo qué sé, son boludeces, pero. Pero por eso, vos te metés, es una industria, pero realmente es una industria. Hablando de la FED, ya que estamos, supongo que vos te cansás de recibir la misma gente, la misma queja. La Que del les pasa muy espacio. chica, sí. ya lo hablamos con Hernán, ya sé por qué, pero contalo. Bueno, cuento un poco. Bueno, opinión principal, nosotros estamos muy contentos en el C, nos tratan bárbaro y lo sentimos en nuestra casa. Así que ya el año que viene les puedo afirmar que se hace en el C. Ahora bien, nosotros, hay muchas cosas, de la FED pasan muchas cosas que la mayoría de la gente no se entera. Por ejemplo, nosotros hacemos una encuesta anónima a las y los editores cuando termina la feria, y es anónima para que nos dejan todo tipo de comentarios. Este año, por suerte, todos muy felices. Años anteriores, algunos no tan felices, amparados en el anonimato, pero sirven mucho para mejorar. Y una de las cosas que hicimos fue explicando, y uno lo entiende, de afuera vos ves las cosas y che, ¿cómo esto no cambia? Explicando las razones, y ahora las voy a contar,
sometimos a votación si nos movíamos o no. Implicando que si nos quedábamos, muy probablemente no entraran editoriales nuevas, porque hace un tiempo que tenemos la postura de que tratamos de que espacio que se libera se lo damos a quien está contiguo. También el que nos viene acompañando desde hace 10 años, por ahí en ese medio, tiene el mismo espacio y tiene 40 títulos nuevos. Dice, no me entran. Entonces, que no entraran nuevas y priorizar las que están. Lugares típicos que te mencionan. Conex, es más chico. Hermosa la gente del Conex, nos llevamos muy bien con ellos, es más chico. CCK, es más chico. O los tenés que dividir en niveles. Y si ya hoy, estando todos en la misma planta, te dicen, ay, determinada calle se transita más, es la calle principal, y todas las calles son más o menos parecidas. El plano, regalamos más de 7.000 planos en la entrada. El plano está online 3 meses antes. Ya, de hecho, en estas encuestas anónimas, parte del feedback que empezamos a recibir de varias editoriales, de decirme, che, yo me quejaba de mi ubicación y ahora por favor no me cambies, porque ya me empiezan a venir a buscar esa zona. Que era un poco nuestra hipótesis. Después les cuento todas las hipótesis que nosotros fallamos, pero esta la acertamos. Entonces, CCK no, Conex no. El Dorrego era el lugar, se vendió, o tengo entendido que se vendió, digo, no se le puede pedir al Estado ni alquilárselo. CCK, lo que le decía, hay que dividirlo en plantas, es infinitamente más chico que, y nadie va a querer dividirlo en plantas. Tecnópolis no tiene la misma conectividad que tiene el espacio donde estamos. Movistar Arena en su momento fuimos, era inviable a nivel de costo, inviable, y es entendible el costo-oportunidad de que tipo, donde hay una mesita, donde una editorial vende, no sé, 200 libros y genera cierta plata, y podés poner en una sola jornada 10 sillitas y cobrar la entrada para ir a ver a un artista y hacer muchísima más plata. Y bueno, y el negocio para ellos está en hacer plata y está muy bien, y no en que haya una feria. Digo, en eso el C también es muy generoso con nosotros y se adecua a los números de la feria, con mucha amabilidad y mucha generosidad. ¿Qué lugar me queda? No sé si queda mucho. No quedan muchos lugares. No. Bueno, no, y el la lugar cancha donde... de y acá que me queda cerca, te digo. Lo pensamos más de una vez una cancha. Al ¿Eh? aire libre no lo volvemos a hacer y puedo dar las razones. No, el lugar No, la que cancha queda... básquet. Yo te lo pongo en la cancha de básquet. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? No tengo la menor idea. Y estamos ya arriba de los 8.000 metros cuadrados, así que... Okay, no. La rural, los expositores votaron que no querían ir ahí, ni al centro de exposiciones, que también para nosotros como organización, si bien las veces que hemos contactado a la rural han sido muy amables con nosotros, conllevaría una serie de cambios que no sé si podemos hacer. Entonces es un tema. Y al aire libre, entonces, al aire libre, bueno, al aire libre, el día anterior al armado, claro, uno la ve armada y dice, ay, qué lindo, qué lindo. Nosotros recibimos a las 3 de la mañana y a las 5 2 containers marítimos para poder guardar. Imagínate, Sarmiento y Ascuénaga, yo parado ahí, viene un camión con un brazo de grúa, baja un container marítimo. Ese día, obviamente, no dormí en mi casa, estoy con Saavedra, me quedaba muy lejos, dormí en un hotel de ahí, el chabón me veía salir 2:30 de la mañana, todo vestido, este chabón vende falopa. O sea, si me dice, empezando una feria, 2:30 de la mañana, no le creo nada. Volvía, iluso de mí, 3:30, tratarme de dormir, estaba re manija, no me podía dormir, 4:30 volvía a salir a recibir otro. Porque claro, aún tenía que ir, traer container. ¿Por qué los containers? Porque nosotros teníamos que guardar todos los libros, no podían quedar en intemperie. Otra que pasó maravillosa, esas pasaron varias con esta feria. Primero, el tema fundamental es que he pronosticado lluvia para ese fin de semana. Las 60 editoriales que vienen del exterior, el programa de fellowship que tenemos y las 30 o 40 que vienen de otras provincias, yo le puedo decir, muevo la feria una semana. Hay hospedajes, hay viajes, no se puede. Ya solo con eso no se puede. Y después hay toda una serie de cosas al aire libre que no sé si están tan buenas, que no, de no tener un espacio controlado. Claro, claro, sí. Es una cagada eso. O sea, la que se puede contar divertida es que nosotros teníamos un generador eléctrico que estaba aterrizado a tierra con una jabalina. Sábado de la mañana, vamos a dar tensión a los stands. No da tensión, saltaba, no sé qué pasa. Voy con el chabón de electricidad a ver el generador. Nos habían afanado la jabalina por todo el cobre que tenía los cables alrededor. Bueno, compra cables, vuelve a aterrizar, se da tensión. A las 5 horas había una esquina abandonada, que era un lavadero de autos, me acuerdo que empieza ahí un humo. De esto, el 90% de la feria no se enteró. O sea, yo cuando le cuento esto a unos feriantes me dicen, no, eso no pasó, te aseguro que pasó. Montón de humo en un baldío. Bomberos, policía.
entran y estaban los muchachos que se habían robado los cables quemándolos para derretir el plástico y quedarse con el cobre. O el bronce, no sé lo que hay adentro. Lo vengo diciendo, capo, hacé por lo menos 10 cuadras, boludo, ¿no? Acá en la esquina, ¿no? Y de esas tuvimos varias. Y no sé, eso en el C no me pasa. Está muy bien. No, ya está clarísimo. Tanto vos como Hernán son muy enfermos de los números, que está muy bien. Que no mucha gente lamentablemente se fija en eso. Sí. Pero No sé ustedes, si enfermos, pero necesitamos números para entender qué pasa. no, pero está clarísimo. Es, digamos, si no ves los números, no sabes nada. No tenés, Ujú. hoy por hoy para manejar un negocio necesitas información. Y hoy es tan fácil obtenerla, digamos, no es un regalo, pero tenés mucha tecnología para obtenerlas. Eh, ¿qué, qué número te condicionó? Bueno, acá contás lo de armar la editorial, que no tener unos números te llevó a armar la distribuidora, no la editorial, en el libro. Cuando decís, no me No me dan pasaban tal información. data, que es una información básica. No, hoy es una información que para mí fue un cambio de paradigma cultural y, y en ese momento no fue tecnológico, porque yo durante muchos años me dediqué a desarrollo de sistemas y sitios web y demás con un equipo. Tuve como una... De hecho, con eso comíamos todos hasta que en algún momento la editorial pudo... Comíamos todos mi núcleo familiar. Em, Así que no dieron una limitante técnica. Cuando me dijo, no, esto falta hacer esto, y te dije, dámelo a mí, que yo me encargo, y nunca nos lo dieron. Y ahí, eso creo que no lo cuento, pero ahí es donde se despejó que no era un tema técnico. Eran cosas súper básicas que hoy te las da cualquier distribuidora, por eso hubo un cambio de paradigma. En particular, era un detalle de qué libros se venden en qué librería. Y vos capaz ahora me vas a mirar como diciendo, pero boludo, eso hoy te lo da cualquier persona. Bueno, en ese momento no. En ese momento no. Así como en el momento que fundamos la FED, la Fundación del Libro no permitía stands conjuntos en la rural. Hoy está lleno, digo, 7 Logos, Ah, etcétera, etcétera. En ese momento no se permitían. Entonces, es muy loco. A mí eso me dejó como lo veo mucho con alternativas de feria que van pasando y que a veces, hoy yo estoy en la tratar de que cuando copian algo, decir, qué bien, qué bueno, digo, la información tiene que circular. Años atrás no era tan zen, me copiaban algo y decía, la puta madre. Ahora es como que digo, está todo bien, y es más, si le puedo sumar un dato y que lo puedan hacer mejor, eso va a ser mejor para todo el rubro, vamos a subir la vara y yo qué sé. Pero me quedaba como el aprendizaje de decir, qué loco, eh, cómo un montón de cosas hoy no existirían si paradójicamente quien estaba asustado de la competencia hubiera sido generoso. en Algo realidad, que de los números, algo que me quedó mucho de mi profesión anterior es que los datos más interesantes son contraintuitivos. sí. En general, los mayores descubrimientos son contraintuitivos. No son la cosa obvia que te iba a decir un prejuicio, que te diría alguien. Pero en realidad, hoy por hoy, los datos son un commodity. Hay ciertos datos que sí, está bien, guardátelo, pero si se comparte, sirven a todos. Tenemos el ejemplo en España del Simli. Sí. Bueno, a ver, Simli acá también hay, es la forma de encodiar un TXT en particular para compartir la información. Allá lo que hay es un sistema que agarra cerca del 60%, que acá quiso entrar un par de veces y no se pudo hacer. No se pudo hacer, yo no tuve parte que ver con nada. Eh, pero es un sistema que Oh, agarra 60% del mercado porque le presta a las librerías a grandes rasgos, esto no es como cuando sí, apliqué el PP, le presta a las librerías un sistema de gestión que a cambio se informa ventas y los editores pagan por mes una cantidad de plata y pueden ver ventas de forma anónima, pero saber cuánto vende. Para mí lo que está muy bueno de eso es que, blanquea stock, no tanto por contarle las costillas al librero, sino porque yo prefiero que me digas, che, me robaron el último ejemplar que tenía de tal libro, a que a mí me figure que vos tenés un ejemplar y no se vende. Porque entonces quizás estás quebrando stock permanentemente, vos por no blanquearme que te lo robaron, no sé qué, digo robaron, lo que sea, no importa. Esto no es una invitación a que todo el mundo blanquee los robos, pero a lo que voy a decir es preferible saber realmente qué pasa, y además es muy fácil para blanquearle a los autores y las autoras, porque un poco el mito este de que, mito porque bueno, por lo menos la mayoría de los editores siento que no somos así, eh, pero como en cualquier profesión hay gente buena y mala, no lo así muy extrapolablemente, de que al autor le cagan las ventas por otro lado. No es así. Digo, debe pasar, sin lugar a dudas, estoy seguro que en una abrumadora mayoría no funciona así.
Entonces, bueno, con esto, mira, loguea el sistema y mirá vos. Si no me crees, loguea el sistema y mirá vos. Te paso mi contraseña y mirá hasta lo que yo estoy vendiendo de otros libros, que me importa. No, pero por ejemplo, en la feria de la rural, Sí, estaba charlando con Juan Casamayor. Eh, sí, Siempre, por suerte también, no sé, le gustó el ebook. Tengo esas cosas que a veces pega bien la librería. Y me contaba esto del Zinli, o el Zinli, o no sé cómo se llama él. Él me dice, yo me despierto y antes de prepararme el café, yo ya estoy viendo en qué librería se vendió, qué se vendió, y con todo ese dato empieza a trabajar. sí. Eh, Pero, y en muchos casos te lo da UDL en tiempo real porque está todo esto, o sea, tu distribuidora allá, que creo que Página Espuma también está en UDL, nosotros estamos con esa distribuidora, se pone adictivo. Si tenés el tiempo, es adictivo. Mirá, Sí. Sí, porque es en tiempo real la venta. En tiempo real. Y pues como para que yo te llame y te diga, hola, ¿cómo estás? Che, ¿quién te acaba de comprar tal libro? Boludo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Lo vendí hace 5 minutos, lo voy a facturar. Y se pone medio claro. adictivo. Sí. Yo creo que después de un tiempo te acostumbras, se te tapan los laburos y te tapan el laburo y vas sacando, al principio pues te creas una idea y después a 6 meses, una vez al año, sacas como un reporte más general y te fijas qué pasa. Pero creo que ayuda a la transparencia del stock, a la transparencia hacia los autores y las autoras. Me parece que ahí está como y después da estadísticas a nivel industria, que acá no tenemos o tienen solo las multis, porque son las que pueden pagar ese tipo de informes, y en algunos casos tan siquiera, ¿no? Porque Pero también, a ver, Vicky. Habla, Vicky, tranquila. quería saludar, Vicky, se tenía que ir. Se fue. Bueno, Vicky, gracias. Ah, sí, sí, se fue antes que la viera. Eh, Me fui. Estaba diciendo, ¿qué iba a preguntar? Bueno, ya estoy viejo y el Alzheimer me está ahí recorriendo. Esto de los números, ¿no? Un poco también no te condiciona la edición, porque te pones un poco tan fanático de los números que decís, y yo ya sé que si edito esto, voy a tener un piso de esto. No sé, por decir, vamos a Godot, un ROT, sabes que un piso va a tener. Y sabes que vas a editar a Beckett y que va a tener un piso más bajo, pero que a la larga va a durar más. Capaz que si vos ves los números y decís, y, eh, ah, edito a Peter Rock o edito a Beckett, y edito a Peter Rock, ¿no? Sí, no, en nuestro caso no, pero porque somos muy malos prediciendo los números. No sé, cuando tuvimos por primera vez la trilogía de Beckett, dijimos, bueno, ahora sí nos hacemos millonarios, vayan llamando, bueno, no sé, a mí los autos no me gustan, no tengo, pero el chiste era vayan llamando a, no sé, la concesionaria, inserta aquí nombre de lujo, y no, y Beckett vendió muy, muy mal, pero bueno, la editorial se llama Godot, así que lo bancamos a mal. De hecho, sacamos 2 libros más el año que viene de él, inéditos, no, mentira. Y, Estaría y nunca bueno. sabes qué va a vender. No sé, Signos de Puntuación fue uno de los libros que más vendió. Es buenísimo ese libro. Sí, ese libro lo contraté yo y cuando lo contraté le dije, Germán, hagamos poquitos porque esto no va a caminar, no tiene sentido. O sea, a mí me encantó el libro, pero dije, bueno, no sé, para el lector de Ampersand, a mí Ampersand me parece una editorial fabulosa, toda la parte de lo que es cultura escrita, soy medio adicto a lo que sacan, soy su groupie, lo leo, digo, para mí el que lee Ampersand, este libro no le aporta absolutamente nada. Y el que no lee Ampersand, no sé qué hace, no le importa la vida. Entonces, ¿este libro para quién es? Bueno, resulta que había mucha más gente y es un libro que reimprimimos antes de que termine el primer mes de- de colocación. Porque por lo que ya se había vendido, los prepedidos y demás, dijimos, no, no van a dar los números, podemos hacer una tirada chica y lo reimprimimos. Lo cuento solo para ilustrar nuestra capacidad de predicción, maravillosa y exacta. Entonces ya no sabemos qué va a venir bien y qué no. Peter Rock casi no lo sacamos. Hoy hemos publicado toda su obra, o creo que nos falta un libro más para publicar toda su obra, y casi no lo publicamos. Mi abandono estuvo dando vueltas. Creo que hasta pagamos una multa por lo que nos demoramos en sacarlo. Otra vez, unos grandes visionarios. Así que en general no sabemos. Sí empieza a pasar, y me lo explicaban eso los chicos de Gris Tormenta con la colección. Me encontré del otro lado diciéndoles, che, ¿están seguros que quieren sacar mis libros? Van a quedar todos los ejemplares en el depósito, van a fundir por mi culpa, yo no me hago responsable. Y ellos, un poco muy en serio y también sarcásticamente, me dijeron, ya la colección tiene un piso, aunque el libro sea tuyo, como diciendo, aunque sea así de Claro. mal, la colección ya tiene un piso. Yo creo que los sellos, en un trabajo más expandido, tienen un piso. A medida que vas sacando los libros, empezás a conocer y tienen un piso. Después puede ir mucho más para arriba, mucho más para abajo. Ahora, ese piso quizás no es ni a palos, no sé, la mitad de la tirada.
quizás tu piso son 300 ejemplares y nosotros hoy nos parece que si el libro nos interesa a nosotros, no somos tan originales como para que no haya 1000 personas más que no estén interesados o lo compren y que al largo del tiempo eso va a Ah, suceder. mira, yo usé ese mismo concepto con la librería, con el club. Digo, yo no soy tan original como para que si me gusta un libro no le guste a más gente. Y Mira, usé a el nosotros mismo. no, perdón, el que nos dijo No, eso, cuando éramos muy jóvenes, muy jóvenes, hacíamos una revista llamada Esperando Godot y habíamos entrevistado a Castillo. Y en ese momento nosotros estábamos como locos con cómo, bueno, cómo se construye la épica de una revista, qué seleccionás, qué artículos van, cuáles no. Entonces lo fuimos a ver a Castillo, que revistas increíbles. Dijimos, usted, Castillo, no sé qué. Hernán había jugado al ajedrez con él, toda la bola. ¿Cómo es esa selección de artículos? Dice, y yo me acuerdo que el chabón, muy llano, dice, si a mí me gusta, tiene que haber 1000 personas más que le guste. Como diciendo, no es tan complicado, muchacho. No es, no. Y ahora sí, si querés que le guste 1 millón de personas, quizás es otra la escala, es otra la movida, otra la selección. Pero eso me pareció como genial, ¿no? Como también bajarle, si bien estamos en un rubro que es apasionante, que nos encanta, y la delicadeza, la textura de la narrativa y toda esa bola que está buenísima, también, ¿no? Bajarle un poco no es tan grave. no quiero dejar pasar la oportunidad. Y signos de puntuación lo trajo Christian Kupchak. Che, un crack. Lo Un crack. mismo que el último del origen de las especias fue el último que tradujo. Sí. ¿Qué va a pasar con la editorial, con Leteo? No tengo, o sea, estamos muy cerca de Andrea y de su hija, y tratamos de ayudar en todo lo que podamos. Es una decisión de ellas cómo va a continuar. Me imagino que es una situación súper compleja, porque un poco por lo que hablaba al principio, se requiere una inversión de dinero fuerte para empezar a sacar novedades de nuevo y darle ritmo y que eso genere cierta rueda y el ingreso de las ventas sea suficiente como para que literal se apalanque. Y esa plata de algún lado tiene que salir, sabe Dios de dónde será, digo, no sé, es una... Mucho más que eso no te puedo decir porque no depende de nosotros. Nosotros estamos ahí para acompañar lo que ellas decidan, pero no. Y muchas veces en una editorial independiente hay un libro que te marca un quiebre. Que decís, bueno, a partir de ahora empiezo a jugar en las grandes ligas, hablando de editoriales independientes, ¿no? Yo Godot en un momento pensé que era el de Peter Rock, pero ¿hubo algún otro antes? Para mí hay dos quiebres. Hay un quiebre donde creo que hicimos un buen trabajo y hay un quiebre que es más de ventas. No sé, nosotros con los libros de Olivier Marchand entramos en ranking de ventas de cadenas, donde 30 de febrero, ¿no? 30 de febrero fue uno. Bueno, Signos de Puntuación pasó lo mismo. Me acuerdo que Signos llegó a estar tipo tercero detrás del de Macri, y no me acuerdo qué otro. Un Decir, boludo, colazo. estamos en el podio con Macri y con Rolón, ponele, editando lo que nos gusta. Está bien. Claro. Pero me, como editor, y creo que Hernán lo compartiría mi mirada, como editor me siento mucho más orgulloso de lo que pasó con Renata Salek, que es una filósofa eslovena que no no se había traducido nunca al español, eh, y logramos que se lea. De hecho, me acuerdo mucho la primera FED que vino, firmaba autógrafos por la feria y nos miraba con cara de qué carajo está pasando. Y me parece que una editorial tenga la posibilidad de instaurar o de poner en el debate, en la arena pública, dentro de las limitantes que puede tener la filosofía contemporánea, ¿no? Pues tampoco es que el país frenó, ¿viste? Y fue un trending topic en Twitter, pero una filósofa y que se hable bastante de eso y que salgan un montón de notas y que se empiece a citar y demás, me parece que es un laburo. Digo, en algún punto, gran parte del laburo de una editorial es amplificar lo que está publicando. Publicar, claramente, es hacer público. Y que se inserten las discusiones. Digo, eso es una voluntad de cualquier editorial de no ficción, estar en la conversación actual. Después lo lograrás con mayor o menor eficacia y además depende un montón de qué publicás. Si publicás política probablemente va a ser un poco más fácil, va a tener más competencia, no sé si más fácil, pero va a ser más pertinente que eso suceda. Nosotros que publicamos filosofía más de largo plazo, es como que justo tiene que caer la temática con lo que está pasando, ¿no? De la tirada, ¿qué porcentaje de ventas tiene que tener el primer mes un libro para que vos digas, bueno, no la fallé? Para decir que no la fallamos, no es tanto por el primer mes, eh, sino que pensamos en el punto de equilibrio a 6 meses Okay. y si es medio raro a 12 meses.
Si a los 12 meses no llegamos a un punto de equilibrio, la cagamos seguro. Algunas vez me han hablado que los long tail, como los que solemos publicar nosotros, pueden llegar a ser 18 meses. Creo que la discusión está por ahí. Para mí está más por el punto de equilibrio que por el primer mes de venta. Ok, ok. Pero lo pensaba porque muchas veces los Sobre todo por un audiobooks, flujo de caja, perdón, pero sobre todo por un flujo de caja. claro, porque, disculpe, doctor, chao, María. Muchas gracias, María. Que muchas veces la mayor, por lo menos lo veo en la librería, que la mayor venta de un título es el primer mes. Y después perdura. Pero por lo menos en mi librería. Sí, nosotros en la distribuidora no lo vemos tan así. Para mí el comportamiento más común es una campana de Gauss. O sea, como primer mes todavía, si bien se distribuyó completo, andás a ver cómo fue la exhibición, se termina de instaurar, no se termina de instaurar, etcétera, etcétera. Sigue creciendo y esa campana de Gauss puede ser súper ancha o muy angosta y te das cuenta cuando viene el primer mes que es en baja y no en alza. Y de hecho, nunca sabemos cuánto va a vender bien del todo. Quizás porque nosotros somos unos inoperantes, digo, esta persona más experimental y te dice, no, boludo, esto se resuelve fácilmente de esta forma. Pero a grandes rasgos, no sé, te imaginas un primer mes de 150, después un Zoom de 200, 300, 400, o en vez de 400, 250, 300, 280, y ahí hay que ver cuál es, con qué ritmo vuelve a caer o cómo va. Como Nosotros editor, vemos más ese comportamiento. Después se estabiliza más arriba que abajo, ¿no? Como que la campana de Gauss no es parejita, sino que se estabiliza más arriba, y es un long seller, o esa campana es muy chiquita y muere muy rápido. Pero en general veo ese comportamiento. imagino que estás en el mundo de los libros porque te gusta leer. No hay mucho secreto. Y generalmente, entonces, con esta suposición, creo que el trabajo que más te gusta dentro de todo lo que estás haciendo es el de editor. Sí, por lejos. ¿En qué página de un libro sabes si lo vas a publicar o no? Qué pregunta. No, relativamente rápido. Lo que noté, por lo menos en mi camino, que no digo ni que sea universal, ni que esté bien, ni mucho menos, es que me creció mucho más la tasa del sí contra lo leído. Que primero dije, bueno, me volví viejo y vago, después me di cuenta que no, que elijo mejor lo que voy a leer. Entonces ya antes de leerlo, ya por la temática, una serie de cosas me di cuenta si me interesaron o no, preguntas que hago sobre el background del autor o la autora y cómo nos fue cambiando el gusto. Yo en 30 páginas ya me voy dando cuenta. Si yo no me enganché, porque pues, suponete que dividís el rango de los libros entre no lo publico ni muerto, en un mundo paralelo lo podría publicar, lo publicaría, pero no me vuelve loco y me vuelve loco. Lo publicaría, pero me vuelve loco, entra en la pelea con un montón de otros libros y vos tenés una capacidad de producción. O sea, nosotros sacaremos 20 novedades al año, puede ser un poco menos, un poco más reimpresiones. Y eso implica la capacidad de editarlo, corregirlo, hablar con los traductores, diseñarlo y toda la parte que viene después de que esté impreso el libro. Por ende, lo publicaría, pero no es que freno todo, y en general termina perdiendo ese libro, porque lees mucho más, y pues te llegan muchas recomendaciones, y porque además a medida que la editorial va creciendo, en nuestro caso, que trabajamos con muchos traductores y traductores, son grandes recomendadores, porque como han leído todo el catálogo, han leído parte de lo que han traducido, cuando recomiendan muy pertinentemente. Es usual que cuando un traductor viene y recomienda algo, frenemos medio a mirar qué recomendó. Entonces, lo que termina pasando es que solo publicamos eso que decimos, che, eh, tenés como un sentimiento de que te lo robe alguien, por decir una forma. Quizás nadie más está leyendo ese libro, a nadie le importa, pero vos estás leyendo y decís, ¿habrá otro editor, otra editora leyendo esto? En este momento le estará mandando un mail a la gente o al autor diciéndole, lo quiero contratar, tengo que terminarlo rápido para mandar ese mail primero yo. Y después capaz a nadie le importó y te importó a vos nada más. Pero si no tenés ese sentimiento, me parece que es, es una elección que es muy real, en el sentido que hay un cupo. Todas las editoriales tienen un cupo, hasta las multinacionales tienen un cupo, que es mucho más grande que el nuestro, seguro. Pero todo tiene un cupo, y ese cupo implica que compite con otras cosas. Entonces, no es que es un mundo abstracto, no sé, como si vos corrigieras trabajos prácticos. ¿Está aprobado? ¿No está aprobado? Y bueno, puedes aprobarlos a todos, quizás todos se entregan un buen trabajo práctico. Bueno, por más que todos los libros que leas estén buenos, se van a publicar solo 20. A mí me pasa algo de eso con el club, que lo que decías vos, yo leí un libro, digo, no, este lo quiero para el club. Y yo, como regla, no quiero que el libro que yo mando en el club salga en otro club. Yo lo apuro. No, pará, guardá, pero que ese me encantó.
Sí, tranquilo, quédate tranquilo. Pero no se lo des a nadie. Sí, sí, no le había interesado a otro. Pero eso está muy bien, eso para mí es un buen signo. Está bien. Entonces me pasó con cosas raras. Digo, bueno, nada, no estamos hablando de la distribución, no importa. ¿Por qué deberíamos leer, lectores, el libro del destino en una caja? No lo hagan, hay cosas mucho mejores. Acá No seas dejándole boludo, que no, entrar pará, el no seas editor. boludo. Yo vivo de vender libros. Te invité porque No, quiero no, vender el que te libro. compren un montón de libros, leer es siempre una buena idea. Eh, Podemos empezar a recomendar libros que vos tengas en la librería, no hay ningún plan. No, ¿por qué deberían leer? ¿Por qué? No, ¿por qué deberían? Me da mucha vergüenza. ¿Sí? Esta es la parte que hace siempre ¿Para el qué editor. editamos eso? Claro. Me imagino a Mao y a Jacobo diciendo, este pelotudo que encima es editor, no sabe que tenemos que vender los libros. No, bueno, si te interesa por qué a veces los libros se agotan y no aparecen más, por qué te pica ese bicho que dice, comprémoslo ahora, después esto no va a aparecer nunca más. ¿Te interesa entender por qué algunos libros llegan a todas partes y otros no? ¿Y qué pasa para que ese libro que vos estás levantando curiosamente de una mesa de novedades haya llegado hasta ahí? Bueno, el libro es correcto y además es muy breve, se lee rápido. El prólogo es muy bueno, que es de Andrea Palet, que es una de las grandes editoras de nuestra generación, una editora chilena, la editora de Laurel. Entonces, bueno, y además tiene un PVP bajo. Es corto y tiene un PVP bajo. Son los dos mejores argumentos de venta que les puedo dar. No, creo que tenés un vistazo a una zona muy poco explorada y que puede ser, habla mucho del gatekeeper, puede ser como un gran bloqueador de llegada a un libro, ¿no? Hace poco hubo todo un tema con unas ediciones que estaban a un precio de venta muy barato de libros clásicos y todo el tema que se generó en redes fue que los salieron a promocionar y no estaban disponibles, ni en librerías, ni en puestos diarios, había muy pocos. Bueno, falló la distribución. Está bien que tenía otro aliciente que era que había que ver la importación primero, no sé dónde estuvo el problema, pero estuvo un problema logístico. Entonces, tenés un libro que está a un precio de venta conveniente. Hay gente que lo está recomendando, hay gente que lo quiere comprar, el libro no está disponible. Y es muy loco, porque vos decís, bueno, pará, lo difícil es traducirlo, editarlo, generar interés, que la gente se entere que existe. Sí, eso es muy difícil. No estaba disponible. Parecía muy fácil, ¿no? Bueno, no estaba disponible. Si querés entender qué pasó con ese libro, tenés que leer El destino de una cara. Está muy bien. No, Más que aparte eso está no te muy lo puedo vender. divertido. Está buenísimo. Se lee rápido. Y tiene el tono de toda la colección. Vos sos editor. ¿Te peleaste mucho con tus editores? No, le dije a todo le dije que sí. No, no le hago a mis editores lo que no quiero que me hagan a mí. No, igual la verdad, laburaron un montón. Esto que vos mencionabas de que con Hernán nos gustan mucho los números, el primer libro que les entregué era muy tipo para la colección libros sobre libros. Me dijeron, este es el Víctor Oral dando una clase de edición, donde tipo hay tres números con cuatro variables y que tenés que mirar y que tenés que ajustar para que el libro esté bien distribuido. Y dijeron, parece que no leíste la colección, que sí, obviamente la había leído y trabajamos mucho sobre ese tono, para que tenga un tono mucho más amable y no que sea una guía práctica de cómo armar una distribuidora. Eh, Contar experiencias personales, que digo, más allá de algún chiste o una nota de lo que cuento acá, no soy muy afín como del autobombo, de vender eso, y ahí era la gracia era exponer los momentos de duda o cuando decís, che, no estaríamos haciendo una tremenda pelotudez, porque hoy con el resultado puesto, eh, que bueno, estos pibes armamos una distribuidora de la nada, pero el día que dijimos, che, armemos la distribuidora, a una persona le dijimos, dejá tu laburo para venir a hablar con nosotros, ¿no la estaré cagando de punta a punta? Porque digo, entre la audacia y la boludez, la línea es súper borrosa, ¿eh? Y depende mucho del resultado. Entonces, vamos a armar una distribuidora. ¿Tenés plata? No. ¿Te sobra el tiempo? No. ¿Sabes hacer una distribuidora? No. ¿Qué carajo estás haciendo? Bueno, yo qué sé. Bueno, yo qué sé era literal en ese momento, pero el libro va de eso. Mira, ahí te lo vendí de nuevo. Está perfecto. Ese es el recorte. Ese es Ahí me el levantó la recorte. mano. Yo qué sé. Yo qué sé. Ale, ¿fuiste vos, creo? ¿O no? No, me pareció. Bueno, la cagada más grande que te mandaste y que puedas contar. Uh, eh, Hay muchas. Bueno, no, la más grande no la puedo contar.
Me acuerdo más de horrores logísticos que de una Ah, que fue hermosa, ponele, de la distribuidora o en general de todo lo que hacemos. de todo. General. Una genial fue el primer Conex, alquilamos, no sé, como 200 mesas, son mesas pesadas, pues son de metal y madera. Eh, Termina todo domingo, nosotros además ya ese año ya hacíamos el programa de intercambio, por ende desde el lunes ya estábamos o con armado de feria o invitados de afuera, súper demandante porque cenabas con alguien, pero a la mañana tenías que entrar muy temprano al predio para organizar la entrada de los demás, yo qué sé. Domingo, me acuerdo además porque me va a buscar mi hija y demás, termina la feria, todo el mundo yéndose, tipo, qué buena la feria, loco, lo que necesites avisame, y en un momento lo mira Hernán me mira y viene la persona de producción del Conex y dice, che, nosotros tenemos que empezar a armar el escenario domingo a la noche, porque al otro día no sé qué evento había. ¿Cuándo llegan la gente que contrataron para mover las 200 mesas y desarmarlas? Y Hernán me mira con cara de, no contrataste a nadie, ¿no? No. Y ahí, completamente matados, mi hija chocha corriendo por todo, estaba todo el conexo así, mi hija corriendo de un lado para el otro, gritando dónde estoy, jugando a las escondidas. Nos pusimos a armar 200 mesas, llorábamos por dentro del cansancio y además moviéndolas por un costado para que puedan armar. Otra de esas hermosas, primer Central Newbery que hacemos, bueno, Central Newbery hicimos uno solo, pero la primera vez que hacíamos sábado y domingo. Sábado, cola de gente, todo espectacular. Central Newbery tenía un baño muy chiquito, no para mujeres y no para hombres. Y al otro día domingo había feria. Además, creo que la primera vez que venía un medio de la tele a cubrirlo, habíamos, tenía una nota re grande en la revista de La Nación, yo qué sé. Y me llama domingo a la mañana, muy temprano, la persona que gestionaba el central. Me dice, che, los baños están hechos un asco. ¿Vos contratás a alguien que limpie o algo? Porque es domingo, mi gente no viene. Entonces me acuerdo de haber llegado el domingo temprano, balde, sí, todo. Porque claro, Hernán pasa un montón de tiempo en el stand y no, a mí me toca esos kilómetros, me tocan a mí, como si pasa algo en el stand, se lo fuma Hernán, digo, Hernán ahí es más Godot. Y además fue muy gracioso, porque un momento estaba limpiando y un editor se equivocó la hora, viene y toca la puerta, y entonces yo voy con tipo el cifre en la mano. Y digo, ¿qué haces acá, boludo? Es muy temprano. Me dice, ¿vos qué haces acá con el cifre en la mano? Y digo, no, pasa esto. Anda a tomarte un café, volvé más tarde, no sé qué. Y de esas tenemos bocha, bocha, bocha. ¿Quién te contagió el amor por los libros? No sé, se me pegó de grande, sí, ¿no? A mí me encantaría tener estas historias de yo de chiquito, con 6 años, leí la Divina Comedia y entendí todo, no, no, no me pasó así. De hecho, de muy chico yo leía mucho Elige tu propia aventura. Y mi viejo me decía, lees eso, no sé qué, como que estaba indignado, ¿viste? Eh, pero creo, me parece que saliendo del secundario, Ok. ahí medio como esas típicas lecturas obligatorias que vos decís, pues me hacen leer esto y dices, uy, está muy bueno. Y en la facultad sí se me repegó, ahí sí me pegó. Ahí Eh, empecé a leer cosas que me cambiaron, por eso creo que editamos tanto no ficción, ¿no? Porque empecé a leer cosas que me mostraban otra mirada del mundo, que jamás me hubiera imaginado, que además en mi entorno no estaba. Y esto que es un lugar común, pero yo qué sé, yo lo rebanco, que es, en cada libro hay una potencial idea que te puede destrozar la cabeza, o como, y hay millones de libros editados, por ende, si yo me esfuerzo y leo, me esfuerzo, me copo y leo todo esto, puedo llegar a tener en cada uno de estos, en el horario que yo quiera, cuando yo quiera, una idea nueva, que me pueda hacer entender mejor el mundo. Eso fue un boom. Ahí dije tu propia aventura, ¿no? Ahí empecé a leer más eh, fuertemente, que en eso la facultad jugó un rol primordial. utópicamente se piensa que los libros te hacen mejor persona. ¿Crees que sos mejor persona gracias a los libros que leíste? Que mi propia versión, sin lugar a dudas. Que la versión de uno mismo, no tengo ninguna duda de eso. Eso no quiere decir que todo el resto de la humanidad sea mejor que yo No, no, no. y no hayan leído un solo libro. Ahora, que uno mismo, no tengo ninguna duda. Pero mismo desde cuando lees novelas y podés ponerte en el lugar de otra persona y entender un poco mejor lo que le puede estar pasando a otra persona, digo, no, yo no tengo duda de eso. Lo mismo que hoy cuando hay cierta discusión sobre, bueno, para depende qué lees, yo qué sé, si vos mirás, primero hay dos formas de encarar eso. Si vos lo mirás desde el rubro, decís, mirá, que se vendan libros, no importa que no sean los míos, es bueno. Es bueno para la librería, porque la librería existe, por más que no sea el libro que más le cope y demás. Es bueno porque hasta mismo esa editorial puede que sea una editorial muy polifacética y que con ese libro que se vende un montón financie otros libros que se van a vender menos, pero que son los que quizás a mí me gustan.
Y desde un punto de vista, ahora que hay mucha información sobre cómo funciona el cerebro, hay algo de la lectura que es un entrenamiento súper complejo para el cerebro, en la forma de pensar, que trabaja sobre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, que trabaja sobre el entendimiento. Entonces, no, seguramente a todos se nos están viendo a la cabeza 4 o 5 libros que bajo ningún punto de vista sería bueno leer, pero en general está buenísima la lectura y hace muy bien y me parece que hace una mejor versión de uno mismo, eso no tengo ninguna duda. ¿Hay algún libro que te haya hecho un clic? ¿Sí? Decís, pa. Ahí sí, ahí hay bocha. No sé, uno de los pensadores que más clic me hizo fue Lewis Mumford, que lo publica Pepitas de Calabaza, y que es, entre las cosas que el tipo dice, un urbanista inglés, principio del siglo, eh, la revolución industrial no la hace la máquina de vapor, la hace el reloj, desde el momento en que se puede medir la performance de un trabajador y lo lleva a la época de los monjes y cómo medían con los relojes de agua los rezos. El libro de Ciudad Feminista de Larry Kern que editamos nosotros, a mí me cambió mucho, lo empecé a leer muy a contrapelo, el feminismo, el urbanismo, pongámosle un límite a esto, y cuando Leslie sabe un poco que el libro se va a leer así, eh, y desanda con números todo, desde cómo habría que rediseñar el espacio público de los baños públicos en metraje, dependiendo, vos, en principio lo voy a contar muy reducido, ¿no? Pero en principio uno podría decir, bueno, lo más equitativo sería la misma cantidad de metros, y yo te dice, no, mirá, el 80% de los niños están a cuidado de las mujeres, el 80% de los adultos mayores están a cuidado de las mujeres, depende cuando cualquiera de los dos tiene un accidente, presiona sobre el metraje del baño. Por la biología misma, un baño de hombres que tiene 5 mejitorios, pueden ir 5 hombres a la vez en ese mismo espacio, no pueden entrar 5 cubículos para que vayan 5 mujeres a la vez. Empieza a dar un montón de explicaciones por las cuales vos decís, no, lo más equitativo es que, no sé si el doble, pero tenga mucho más metraje el baño de mujeres. Sin entrar en, digo, quizás son baños comunales, digo, no quiero entrar en eso, pero me refiero a muchas veces uno dice, tal tema. Viste que la ideología es la cristalización de aquellas creencias que tomás como sentido común, ¿no? Y que para vos son universales y en realidad no son universales, son producto de una lucha de fuerzas que se dio en el tiempo y que una prevaleció sobre otra. Bueno, cada vez que me encuentro diciendo, es obvio que esto es así, digo, debe haber un libro que me va a explicar que esto no es obvio, que esto no siempre fue así y que podría ser de otra forma. Eh, Manford, Kern, ni hablar de Voloshinov, el marxismo y la filosofía del lenguaje. A mí Zizek y Sloterdijk los publicamos un montón porque no siempre estoy de acuerdo, pero siempre demuestran algo que no son las dos campanas típicas de la grieta. Que quizás a veces la tiran un poco fuera de la cancha, con mucha modestia, porque imagínate si yo le puedo marcar algo a Zizek o a Sloterdijk, pero digo que quizás no estoy muy de acuerdo, me parece que es medio complejo lo que están diciendo, pero siempre te hacen pensar distinto. Y creo que eso es hoy por hoy un problema, el hecho de que estamos cada uno parados en su creencia, pensando que esa es la única y esa es la real, y el otro es un imbécil, sin importar quién sea el otro, ¿no? Pero ese es el problema de nuestra época, me parece. Que estamos todos centrados en que yo tengo la razón. Entonces, imagínate si tomaras como costumbre sospechar cada vez que, en cuanto no quiere decir que no puedas tener ninguna certeza sobre la vida, pero sospechar cada vez que vos decís, claramente esto es así. Ese es el mayor problema de nuestra sociedad, me parece, hoy en día. Nuestro público, por suerte, conoce mucho a Godot, así que decime, de los próximos libros que van a editar, ¿cuál no se pueden perder? Estoy tratando de recordar qué sale ahora próximo. Bueno, ahora sale un libro nuevo de Zizek, entra en imprenta este viernes, si yo termino de pasar los cambios que me mejoran, que se llama Mundo Loco, y son artículos sobre la guerra, el sexo y el cine. Hace poquito es la novedad de este mes, que sacamos un clásico que es La vida secreta de las plantas, que es increíble. Que acá llegaba por Capitán Swing en, no sé, como 40 y pico de lucas, y nosotros lo sacamos a 29.000, en un esfuerzo grande, pues son como 400 y pico de páginas. Y a principio de año sacamos un berretín mío, que es una relectura del manifiesto comunista, Sí. el libro de China Miéville, que para mí es de los tipos más interesantes que tenemos para leer del marxismo contemporáneo. Generalmente hay varios malentendidos en torno al comunismo, como pensar que es unívoco y cada implementación del comunismo es una, y cuando vemos el capitalismo nadie dice es uno solo, sino que vos entendés que el capitalismo de Estados Unidos es lo único que es el noruego. Y el tipo
el tipo, mi amigo chino, Mieville revisita el manifiesto comunista a la luz de las críticas actuales y lo vuelve a analizar y propone unas respuestas en torno a eso, lo cual me parece súper interesante. Y tiene algo prodigioso el libro, que es que para aquel que está recién arrancando o le parece un tema interesante pero no entiende mucho el marxismo, es súper amable. Y para aquellos que llevan algún tiempo ya leyendo sobre el marxismo en sus distintas variantes o autores, es un libro que siempre te aporta bibliografía nueva para continuar las lecturas. A ver, no tiene que ver mucho con la charla, pero aprovecho que publicaste algo sobre el marxismo. ¿Por qué en el siglo XXI deberíamos leer sobre el marxismo? Creo que solo con lo que hablábamos antes de entender que hay otras miradas sobre el mundo y puede haber miradas que son complementarias, ya es suficiente razón. Después, y un poco ligando esto, cuando se dice que si el libro, que pasó de moda, que sí, que no, todas las grandes revoluciones tenían la idea contenida en un libro. Y al día de hoy sigue siendo así. Quizás en 30 años, yo no digo ni en pedo que el libro va a desaparecer, pero las grandes revoluciones se hagan a través de una idea contenida en un podcast, no lo sé. Hasta la fecha es un libro. Cuando un político o una política quiere lanzar su candidatura, publica un libro, etcétera, etcétera. Dicho esto, que no tiene nada que ver con tu pregunta, pero un poco sí, para mí la lectura del manifiesto hoy por hoy te abre la forma de pensar, y esto no quiere decir que tengas que volverte comunista y querer hacer la revolución, lo cual que si quieres hacerlo está bien, pero sí te da herramientas para mirar mucho más críticamente el capitalismo y no pensar que es la evolución natural de la humanidad, de que no hay otra alternativa, de que la única forma... Esto quiere decir que entonces la alternativa es el comunismo, no sé, eso lo decidirá cada uno, yo qué sé, todo el mundo es muy dueño, pero si no pensamos alternativas, el camino se vuelve muy hegemónico, es una palabra que me encanta, muy hegemónico, ¿no? Como que es solo el capitalismo y esa forma de ver el mundo. Igual la pregunta, está bien, esperaba una respuesta así, porque la quería llevar al mundo del libro. Porque el mundo del libro es un mundo que, ¿puedo usar la palabra arcaico? En Sí, pero te cuanto, lo voy a discutir a muerte. está bien, en cuanto a que todos los esquemas están muy estructurados. La librería tiene que ser así, el modelo físico tiene que ser así, la promoción tiene que ser así. Y sí, siguiendo un librito de principio de siglo. Mm. Y de hecho ustedes lo ven, hoy están con las chicas, las Instagramer, que están usando unas tecnologías, están llegando de otra forma. Después discutimos si está bien o no lo que recomiendan. Pero hay una forma de llegar. Eh, reinventando un poco ese arcaísmo que tenemos en el mundo del libro. No habría que darle una vuelta de tuerca y buscar. Era lo que hablábamos antes de empezar, que yo digo, online tiene que estar más cerca. Yo hoy por hoy me quiero comprar un libro, tengo la librería en el bolsillo. No tengo que ir hasta algún lado, pero esa cosa romántica de que quiero tocar el libro, leerlo, ir a la librería. Yo estoy un poco en desacuerdo con Ok, todo eso. bien. Y lo voy a, y digo que es mucho mejor que te dé esta respuesta en desacuerdo que te diga, tenés razón, y te haga hacer otra pregunta y laburar más. No, dejate joder, dale, basta. Quiero tomar Sigo un por mate. eso. Voy a estar en desacuerdo solo para que no tengas que pensar nuevas preguntas y poder elaborar. Mira, me parece que ese es como un lugar común que se repite mucho y que en la práctica no es así. Y voy a dar algunos ejemplos. Primer punto, el audiolibro arrancó con cassette en pasacassettes y Sí. después pasó a CDs y como pasó con la Encarta y hoy vuelve en formato streaming, lo cual da cuenta de que la industria está muy atenta a lo que va pasando. Cuando estaba con pasacassettes era más porque era el auto. Y Te entonces, hago una pregunta. ¿El audiolibro es un libro? a mí las discusiones por la taxonomía me aburren el alma, pero me la derriten. Yo escucho mucho audiolibro, para mí lo que pasa con los soportes es que reflejan una experiencia de usuario, que yo sé que es un término que en general la gente le repele, pero ¿a qué voy con esto? El libro físico y el ebook demandan el monopolio de la atención. Vos no deberías manejar y leer un ebook al mismo tiempo, o no deberías caminar. Sebastián Ledijover, que es un gran difusor del mundo del libro, camina y lee ebooks, yo creo que en algún momento va a terminar lastimado, pero digo, requiere el monopolio de atención. Vos tenés que estar prestando atención a eso y no puede ser otra cosa. El audiolibro no. El audiolibro lo que te permite es que vos puedes limpiar la casa, lavar los platos, salir a correr, caminar o hacer lo que vos quieras y escuchar. No dejan de ser soportes de ideas y de narraciones. Escuchar una idea, escuchar una narración. El ebook tiene a favor que no se agota, que la disponibilidad es inmediata, que para la gente no vidente con un lector de pantalla de golpe acceden a todos los libros del mundo.
Y que además para la gente que quiere leer en el sentido más estricto de la función fisiológica, puede agrandar el tamaño tipográfico hasta que lo lleve al punto que su miopía lo deje feliz. Entonces me parece que son todas experiencias distintas. Así como es muy común que estos lectores híbridos que atraviesan todos los formatos tengan determinadas selecciones para cada formato. Dicen, bueno, yo quiero escuchar libros más de coyuntura en audiolibro, pues lo pongo en 1.5 y no sé qué, y libros de disfrute los leo en papel y el ebook lo uso más para las vacaciones, porque son para mí de experiencias y todos están buenos por igual. Entonces, por eso no entro en la discusión taxonómica de si es un libro o no es un libro, si es leer o no leer. Quizás lo define eso un purista. A mí me parece que parado desde el lugar del editor, en este pacto que vos haces con el autor de que vas a difundir esa idea, te parece tan buena que estás dispuesto a invertir tu tiempo y tu dinero, en ese pacto que haces con el autor y la autora, no digo que estás obligado moralmente, yo sí me siento obligado a tratar de llegar a todos los soportes que pueda. En el caso del ebook, que además con los mismos 2 PDF que vos mandás a imprenta, casi que podés producir el ebook a un muy bajo costo y un retorno de inversión muy conveniente. En el caso del audiolibro es un poco más complejo, pero una vez que se entra en la rueda, en la acumulación, La inteligencia artificial lo va a solucionar. puede ser, no lo sé ahí qué decirte. Digo, la inteligencia artificial seguramente va a tener mucho que decir en torno al mundo del libro en general. En Digo, en la general. traducción, en los ebooks, en todo. No lo sé realmente. No, Y pero me además, refiero al audiolibro, que agarras una inteligencia artificial, una voz, decís castellano neutro, no tenés que pagar un locutor ni nada y vas a tener el audiolibro al instante. Yo lo que iba con esto que decía es, hoy por hoy el libro compite con Netflix, compite por el tiempo de las personas. sí, completamente. Si vos pones un audiolibro, no estás leyendo, estás escuchando un podcast sobre algo. Sí. Y no estás acostumbrando a la gente a leer, estás acostumbrando a otra cosa. A ese punto me refería yo. Sí, pero también la respuesta ahí es, para mí, es similar la analogía al libro pirateado. Pero El, el que, está leyendo. no, me refiero a Ah, el libro pirateado, al que está perdido por perdido. Nosotros cuando fue la pandemia y se había hecho ese bolsón de ebooks en Facebook, pusimos todos los ebooks de Godot al precio de lo que salía una gaseosa de 2,25 litros en ese momento. Como diciendo, no me digas que es la plata, porque no te creo que compras 0 gaseosa. Digo, no sé, quizás sí, no tenés para comer, yo qué sé, pero no era la gente que estaba ahí peleando. El que piratea sistemáticamente no va a comprar el libro, no importa el precio, va a piratear. sí. El que vos llevaste a que escuche un audiolibro en vez de ver Netflix, y no es con esto que los sistemas de streaming sean el mal, Nada. si el tema era entre Netflix, el sistema de streaming y el audiolibro, el libro analógico no estaba en la discusión. Yo cuando salgo a caminar no puedo leer libro analógico, ¿no? A diferencia de nuestro amigo Lee Hover, que sí, que vive con todo el amor del mundo. Yo no puedo, yo de ahí escucho audiolibro. En otro momento, en la sala de espera de un médico, te leo un libro. Hoy estuve todo el día encima, tuve reuniones de un lado para el otro, estuve con un libro físico en el bolsillo. Entonces, para mí es como una no discusión porque no lo podía llevar para mi lado. De hecho, empezás a ver en gente que era lectores o lectoras muy duras de que la lectura estaba arraigada en sus costumbres diarias, a que le han dado un espacio al sistema de streaming, que no sé si es bueno o malo, yo qué sé, y no, y tienen que forzarse a dejarlo e irse con el libro. Después el libro tiene un montón de ventajas, seguramente para irte a dormir, que no estés tomando luz azul, conviene mucho más, el libro debe ser más relajante. De paso, cuando estás seguramente con el sistema de streaming, el celular está cerca, si te vas a dormir y puedes dejar el celular lejos y leer, realmente vayas a tener una calidad de sueño mejor. Pero digo, si la dicotomía era esa entre el audiolibro y el sistema de streaming, me parece que el libro físico ahí ni debe entrar nunca. La habíamos perdido antes, si querés, la lectura, si lo tomás así. Yo creo igual que hay una forma muy interesante de ver. Al principio te dije, bueno, hace un rato te dije, para mí, cuando uno lee es una mejor versión de uno mismo, por ende, estoy parado no en un lugar moral, pero estoy parado en la belleza absoluta de la lectura. Pero creo también que en algún punto el rol de una editorial, y si querés en una medida de una librería, es la transmisión de historias y ideas. Y si la transmisión esa se va a hacer a través de un formato u otro, es más tangencial. Digo, sí, cuando publicamos un libro, lo publicamos porque nos parece que eso tiene que ser conocido. Esa idea o esa narración o esa textura de literatura tiene que llegar a toda la gente posible.
prefiero que llegue a través de un audiolibro o de un ebook a que no llegue, porque solo tiene que llegar a través de un libro. Tomalo como un religioso que cree en la palabra de su Señor. La palabra del Señor tiene que llegar a todos lados. Bueno, en Yo este soy caso, religioso, señores, yo me soy gustaron. religioso, pero no, como se dice, no difundo por todos lados. Víctor, gracias. Por favor. Gracias por la charla. Vos y Hernán definitivamente nos hicieron bien a todos los que nos gustan los libros, por todo el trabajo que hacen, por la editorial, por la FED, hasta por la distribuidora. Y, y lo hacen todo a pulmón, y sé por otra gente que empezaron haciendo el pulmón, y por cosas que contabas vos también todo a pulmón. Así que nada, se agradece la onda que le ponen y la editorial y lo que editan. Y gracias por la charla, espero que la hayas pasado un poco bien y entonces no te hayas aburrido mucho. No, la pasé espectacular y mucho más divertido más porque te discutí todo. No te dejé uno, dije sí o no, todo fue discusión. No, gracias a ustedes por escucharme y por la invitación. Bueno, nos vemos, gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.